A las 3:10 de la madrugada del 21 de septiembre de 2025, un dron de reconocimiento ucraniano Bayraktar TB2 fijó una señal distintiva de origen profundo dentro de territorio enemigo. Una doble firma de calor apareció clara y nítida. El sistema de inteligencia artificial para la selección de objetivos lo marcó automáticamente como carne rusa. Helicópteros armados, cada uno valorado en aproximadamente $16 millones, acababan de aterrizar en una base aérea en la península de Crimea. En la sala subterránea de operaciones de UAV en Zaporizhia, el equipo de sensores guardó silencio. La tensión aumentó. Era una oportunidad. Alguien susurró que un solo ataque preciso no solo destruiría 2 helicópteros, toda la cadena de suministro local quedaría paralizada. Los 2 Mi-8 habían completado un vuelo de casi 2 horas, transportando a más de 60 soldados y su equipo lejos del frente. Al aterrizar, fueron llevados directamente al área técnica para mantenimiento de rutina y reabastecimiento de combustible. En la rampa, el ambiente era relajado. Los oficiales se quitaban los trajes de vuelo y los guantes, reían a carcajadas, servían vodka en vasos de plástico y brindaban por una salida impecable. No sabían que el vuelo que consideraban rutinario era la migaja de pan que le daría a Ucrania las coordenadas exactas de la base, como el juego del terrón de azúcar y la hormiga. Ucrania necesitaba un solo terrón de azúcar para atraer a la hormiga a casa y luego quemar todo el nido. A las 3:20 de la madrugada, minutos después de que los 2 Mi-8 aterrizaran, las pantallas en el centro de comando de la GUR en Zaporizhia comenzaron a parpadear. Imágenes de satélites infrarrojos comerciales habían capturado la firma de calor en la rampa, donde los motores de las aeronaves aún estaban al rojo vivo. Un UAV de reconocimiento Bayraktar TB2 que patrullaba fuera del corredor fue reasignado de inmediato. Descendió a 1.650 pies, rozó el terreno y se deslizó en el sector ciego que los sistemas Nevo y Podlet K1 no podían cubrir. Su fuselaje de material compuesto hacía que su eco de radar se pareciera al de un pájaro pequeño. Era casi invisible en los radares enemigos. Sus sensores electro-ópticos e infrarrojos rastrearon el calor residual del motor de los Mi-8. El vídeo transmitido al comando de UAV en Zaporizhia mostró la verdad. No era una simple zona de estacionamiento temporal. Al menos 2 Mi-8 estaban siendo preparados para un redespliegue junto a un B-12 de reconocimiento marítimo. Detrás de ellos se encontraba un conjunto de antenas Nevo, capaces de detectar aeronaves de baja observabilidad y rastrear cientos de objetivos a la vez. La inteligencia humana reportó cientos de toneladas de combustible y municiones en los hangares y patios de almacenamiento, suficiente para sostener operaciones aéreas continuas, mantener la presión sobre las defensas de Ucrania y las líneas de suministro abiertas. Si la base fuera neutralizada, el enemigo perdería un nodo crítico. Se abriría un punto ciego estratégico, la capacidad de alerta temprana se vería degradada, la cadena logística se fracturaría, la efectividad de la defensa aérea disminuiría y se abrirían caminos para futuros ataques ucranianos. La unidad de tarea especial Ghost se movilizó de inmediato. Pasaron de la vigilancia a un plan de ataque de 3 capas. A las 3:25 de la madrugada, una formación de UAV que había estado desplegada en secreto durante casi 2 horas recibió la orden de cambiar de rumbo y entrar en el corredor final. La formación estaba ahora a menos de 25 millas del objetivo. Al frente iban 2 grandes UAV de señuelo UJ-22 Airborne, volando a 985 pies con una velocidad de crucero de aproximadamente 100 millas por hora. No estaban armados. Su único trabajo era emitir señales potentes y bloquear las bandas de 2,4 GHz y 5,8 GHz. Con sus cubiertas de fibra de carbono y fuselajes más grandes de lo normal, no se escondían del radar enemigo. Estaban diseñados para ser los primeros objetivos. Exactamente 656 pies detrás de ellos, 3 UAV de ataque Liuti seguían como la fuerza de ataque principal. Volaban más bajo, aproximadamente a 490 pies, manteniendo velocidades de crucero de 112 a 124 mph. Cada uno llevaba una ojiva de carga hueca de 165 libras. La formación volaba en punta de flecha, sin emitir señales y con toda la guía a cargo de un sistema de navegación interno, completamente independiente del GPS. El objetivo era la base aérea militar en Crimea, cuyas coordenadas habían sido confirmadas menos de 5 minutos antes. Cada movimiento coincidía con el guión ensayado al segundo. A las 3:27 de la madrugada, los 2 señuelos UJ-22 penetraron la primera zona de reconocimiento de defensa aérea. Una estación Podlet K1 a más de 12.5 millas del aeródromo comenzó a detectar contactos anómalos en la capa de altitud media. Los indicadores de advertencia comenzaron a parpadear.
Los operadores de radar aumentaron la frecuencia de escaneo. El Nebo cambió a modo activo. Las firmas de los UJ-22 se hicieron más nítidas en la pantalla de control del Podlet K1. Dos objetivos desconocidos aparecieron repetidamente a una altitud de 900 a 1000 pies, a unas 11.5 millas del aeródromo, acercándose rápidamente. La evaluación inicial de la estación de alerta fue un UAV kamikaze de reconocimiento o merodeo preparándose para atacar. El comandante local de defensa aérea ordenó condición 1. Inmediatamente, el Nebo giró bruscamente y cambió a escaneo de alta velocidad. Una batería Pantsir S-1 en el perímetro este del aeródromo se activó. Se lanzaron 6 misiles a la vez. La intercepción tardó 14 segundos. 2 destellos iluminaron el cielo, bolas de fuego florecieron. Los restos de los UAV cayeron en campo abierto a menos de 1650 pies de la valla del aeródromo. Ambos neutralizados, informó más tarde un oficial de servicio en la cabina de mando. Las defensas aéreas bajaron a un nivel de alerta temporal. El Podlet volvió a su modo de patrulla de rutina, y el Nebo, aunque siguió barriendo, redujo la frecuencia de escaneo en el eje sureste. Ninguno de ellos sabía que la verdadera fase de la operación acababa de comenzar. A las 3:42 AM, mientras el Nebo giraba su haz hacia el noroeste, los 3 Liuti se adentraban más hacia la base. El dron líder hizo una ligera desviación de 10 grados del eje original. Los 2 drones de flanco mantuvieron la formación y bajaron su altitud a menos de 330 pies, rozando la línea de árboles bajos en el borde sur de la base. Los 3 se deslizaron en la brecha que se había abierto entre los barridos del radar mientras las unidades de defensa aérea se recalibraban después de la primera andanada. La maniobra estaba precalculada para pasar a través de los vacíos de intersección de 2 arcos de barrido, una ventana extremadamente delgada creada por lóbulos laterales fragmentados. Era justo lo suficientemente ancha para pasar antes de que los radares rusos pudieran volver a fijarlos. La distancia a la base se redujo a menos de 10 millas. A las velocidades de crucero actuales, la formación alcanzaría el objetivo en menos de 5 minutos. A partir de este punto, cada acción de control de vuelo explotó la rotación del haz, el tiempo y el retraso de reacción del Pantsir S-1 después de enfrentarse a los señuelos. 2 minutos después, los 3 UAV entraron juntos en el corredor de ataque. Un coordinador de alcance confirmó: las unidades de servicio han entrado en el corredor de ataque. Rumbo fijado a la base de Crimea, clúster de Mi-8, B-12, Nebo. En las pantallas de control, las imágenes infrarrojas lo mostraban claramente. Mi-8 estacionados al descubierto, B-12 en el borde del hangar y el conjunto de radares camuflado. El aeródromo aún no había comprendido la verdadera amenaza. Estaba a sus pies. A las 3:33:45 AM, el Nebo registró una débil señal a altitud ultra baja. Una tenue banda de calor apareció en el borde de la pantalla. El coordinador del sector advirtió: contacto a bajo nivel acelerando. El nivel de alerta 2 se activó, pero ya era demasiado tarde. Dentro del centro de control, los ingenieros ucranianos activaron el modo de picado final. Los picados terminales automáticos se fijaron en los puntos de mira predesignados. Los 3 Liuti aceleraron para su carrera final, alcanzando de 145 a 155 mph. 30 segundos después, el Liuti-1 inició un ascenso a 600 pies, apuntando al clúster de Mi-8 en la rampa oeste, aún expuesto. El Liuti-2 se separó de la formación, viró 15 grados a la izquierda y fijó el objetivo en la antena del Nebo. El Liuti-3 mantuvo el rumbo y fijó los 2 B-12 estacionados uno al lado del otro en la rampa este, cerca de los camiones de mantenimiento y reabastecimiento. Detrás de esos objetivos se encontraba un depósito de combustible de campaña con más de 1,100,000 libras de combustible de aviación y depósitos de municiones distribuidos. La cuenta regresiva: 10, 9, 8, 3, 2, 1. ¡Pum! El reloj marcaba las 3:35:23 AM. El Liuti-1 se aproximó en un ángulo de 26 grados y se estrelló contra el compartimento del motor de un Mi-8 mientras el helicóptero estaba en mantenimiento. El impacto produjo un destello blanco y luego detonó en una bola de fuego de más de 330 pies de altura que iluminó toda la base al instante. La explosión de la carga hueca y la explosión secundaria del Mi-8 incendiaron los bidones de combustible circundantes. La sobrepresión máxima superó las 50 libras por pulgada cuadrada, y la onda expansiva se propagó al segundo Mi-8 estacionado a 15 pies de distancia. Ambos Mi-8 quedaron destrozados.
Las secciones del fuselaje se hicieron pedazos y las palas del rotor volaron más de 230 pies. Un camión de reabastecimiento fue lanzado por los aires mientras los incendios se propagaban violentamente. 0.8 segundos después, el Liu-3 impactó el B-12 derecho, abriendo su fuselaje. Los escombros perforaron el tanque de combustible auxiliar, y el segundo B-12 se incendió en la explosión en cadena resultante. A las 3:35 y 27 segundos AM, el Liu-2, con precisión quirúrgica, se estrelló directamente contra el conjunto de antenas principal del Nebo. Una detonación seca y violenta desgarró la noche. El ojo de Rusia fue neutralizado. El radar colapsó en un montón de metal retorcido y ardiente. La conmoción resonó en un radio de más de 12.5 millas. La rampa se convirtió en una antorcha y la base aérea secreta se transformó en un infierno. A las 3:36 de la madrugada, la red UHF de Rusia envió su último mensaje: base bajo ataque. Radar dañado, aeronaves dañadas. Solicitando asistencia inmediata. Luego, silencio. En menos de 7 minutos, la base aérea estratégica en Crimea perdió toda su capacidad defensiva y de control aéreo. El humo negro se extendía por cientos de metros. En los 2 minutos posteriores a los impactos, ocurrieron al menos 7 detonaciones secundarias. Las imágenes de Maxar en la mañana del 21 de septiembre mostraron claramente el daño: 3 Mi-8 calcinados, un B-12 destrozado hasta ser irreconocible, el radar Nebo colapsado y la rampa ennegrecida en más de 984 pies. Los daños estimados superaron los $180 millones. La base perdió el 100% de su capacidad de transporte con helicópteros, su principal radar de alerta temprana, así como sus existencias de combustible y municiones de campaña. Las operaciones logísticas se detuvieron. El efecto estratégico para Ucrania fue decisivo. Con la base neutralizada, Moscú debe reorganizar su logística en el sur. Los vuelos de carga tendrán que desviarse, aumentando los tiempos de tránsito y la detectabilidad. El radar de defensa aérea de Zankoi ya no tiene cobertura de compensación, creando un sector ciego de 90 kilómetros al oeste que Ucrania puede explotar en operaciones futuras. El Ministerio de Defensa de Moscú guardó silencio durante horas. Los canales de Telegram publicaron líneas vagas sobre un incendio técnico en Crimea. La operación Ghost no fue simplemente un ataque con UAV, fue un golpe preventivo y punitivo que destrozó un nodo defensivo clave en Crimea. La eliminación del Nebo borró la alerta temprana en el eje noroeste de la península. El grupo de Mi-8 utilizado para redespliegues de tropas fue eliminado. La capacidad de reconocimiento marítimo del B-12 quedó degradada, y los depósitos de combustible y municiones fueron destruidos. Inmediatamente después del ataque, Rusia se vio obligada a acordonar el perímetro de la base, desplegar sistemas de defensa aérea Podletka-1 adicionales y suspender todas las operaciones de vuelo a baja altitud en la zona. Con 3 UAV de bajo vuelo, Ucrania convirtió una base aérea invulnerable en escombros. El mensaje fue claro: en la guerra moderna, el tiempo y la táctica pueden superar a los equipos costosos. A las 3:36 de la madrugada, la red UHF de Rusia envió su último mensaje: base bajo ataque. Radar dañado, aeronaves dañadas. Solicitando asistencia inmediata, y luego, el silencio. En menos de 7 minutos, la base aérea estratégica se convirtió en un infierno, perdiendo toda capacidad defensiva y de control aéreo. La rampa oeste quedó completamente incinerada, con incendios y columnas de humo negro elevándose cientos de metros. En los minutos siguientes, al menos 7 detonaciones secundarias retumbaron en la noche, producto de la combustión del combustible y la explosión de los búnkeres de municiones de los B-12. La onda expansiva fue tan potente que causó daños en almacenes a casi 1970 pies de distancia. Al amanecer, la magnitud del desastre era innegable. Las imágenes satelitales de Maxar del 21 de septiembre mostraban la devastación con una claridad brutal. 3 helicópteros Mi-8 reducidos a esqueletos carbonizados, un B-12 destrozado hasta ser irreconocible y el radar Nebo colapsado, con su antena rota e inerte. La rampa estaba ennegrecida en una extensión de más de 984 pies, con escombros y columnas de humo visibles desde el espacio. Mientras tanto, en canales de Telegram circulaban vídeos grabados por residentes locales que mostraban los incendios nocturnos y fragmentos de metal caliente lloviendo sobre los techos. El daño total estimado superó los $180 millones, con la pérdida del 100% de su capacidad de transporte con helicópteros, su principal radar de alerta temprana y sus reservas de combustible y municiones. El efecto estratégico para Ucrania fue decisivo, ya que esta no era una pista de aterrizaje genérica.
Se trataba de uno de los pocos aeródromos de expedición que quedaban en el centro de Crimea, utilizado por Rusia para redesplegar helicópteros de ataque, operar patrullas marítimas con los B-12 y ejecutar vuelos de reabastecimiento a centros clave como Kherson y Zankoy. Con la base neutralizada, Moscú se ve obligada a rediseñar toda su logística en el sur, desviando los vuelos de carga a rutas más lejanas y aumentando su detectabilidad. Además, la destrucción del radar crea un sector ciego de 90 kilómetros al oeste, una vulnerabilidad que Ucrania puede explotar en operaciones futuras, forzando a las defensas rusas a moverse y revelar nuevas brechas. El Ministerio de Defensa de Moscú guardó silencio durante horas. Los canales de Telegram publicaron líneas vagas sobre un incendio técnico en Crimea. La operación Ghost no fue simplemente un ataque con UAV. Fue un golpe preventivo y punitivo que destrozó un nodo defensivo clave en Crimea. La eliminación del Nevo borró la alerta temprana en el eje noroeste de la península. El grupo de Mi-8 utilizado para redespliegues de tropas fue eliminado. La capacidad de reconocimiento marítimo del B-12 quedó degradada, y los depósitos de combustible y municiones fueron destruidos. Inmediatamente después del ataque, Rusia se vio obligada a acordonar el perímetro de la base, desplegar sistemas de defensa aérea Podletka-1 adicionales y suspender todas las operaciones de vuelo a baja altitud en la zona. Con 3 UAV de bajo vuelo, Ucrania convirtió una base aérea invulnerable en escombros. El mensaje fue claro: en la guerra moderna, el tiempo y la táctica pueden superar a los equipos costosos.